Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Corporación de Universidades Privadas, les damos la más cordial bienvenida al taller Networking Efectivo, el tercero de un ciclo de 4 talleres que hemos preparado en el marco de la primera feria laboral de la corporación y que busca entregar herramientas y una mirada integral al proceso de desarrollo profesional. Para los que no nos conocen, la Corporación de Universidades Privadas agrupa 11 instituciones de educación superior chilenas, todas acreditadas, que desde distintas perspectivas desarrollan proyectos educacionales. Como sabemos, la crisis por la pandemia ha generado un escenario bastante incierto, ¿ya? Por lo tanto, teniendo en cuenta este escenario, desde la corporación buscamos crear un espacio de vinculación entre nuestros egresados y el mundo laboral, esperando que esto favorezca su inserción, ya sea, y además apoyarnos con ellos en construir una relación a largo plazo. De esta manera nace la primera Feria Laboral CUP, evento que se desarrollará y que dejamos a todos invitados desde ya entre el 4 y el 11 de agosto de este año en formato online. Y no les quito más tiempo para dar inicio a esta actividad, los dejo nuevamente con la psicóloga organizacional Rosa Osorio, quien además es MBA y magíster en gestión de personas y quien nos ha venido acompañando en este ciclo de talleres como moderadora. Al final, recordarles que vamos a dejar un espacio para preguntas, así que mientras dura la presentación, los dejamos a todos invitados para que vayan haciendo ya algunas consultas a través del chat de YouTube. Así que nada más, Rosa, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Paulina. ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todos muy bien, con tantas ganas como han estado en el taller 1 y 2. Hoy día ya estamos en el tercer taller, en este ciclo, en este circuito. Dejarlos a todos y a todas invitadas a ser muy activos en el chat. Recuerden que en el chat estamos recibiendo preguntas, comentarios, en la medida en que vayan apareciendo las presentaciones. Más bien la presentación y las distintas láminas, a ustedes les pueden salir algunas reflexiones, puede ser que quieran hacer alguna consulta. Yo voy a estar atenta ahí en el chat de YouTube, así que a poner ahí las dudas, las inquietudes, los diálogos, ojalá que sea bien participativo. Dejamos a todos y a todas invitadas entonces a utilizar esa línea. No soy yo la persona que va a estar hoy día presentando, como ustedes muy bien saben, sino que a este taller que se llama Gestión de Redes Personales, está invitado a exponer Pablo Barahona Vergara. ¿Quién es Pablo? En esta ocasión nos acompaña él. Él es socio director de Organización Humana Consultores y además, en la consultora donde yo trabajo, y además el director de línea de evaluación, reclutamiento y selección. O sea, es la persona precisa, porque es la persona en nuestro equipo que se encarga precisamente de hacer todo ese trámite, de mirar los currículum, es la persona que está encargada de evaluarlos a los postulantes y todo. Entonces, es la persona que se encarga de este rol. Así que, ¿quién mejor que él para hablar de este tema? Él es psicólogo organizacional de la Universidad Central, es diplomado en control de desarrollo de personas y control de gestión en recursos humanos de la Universidad de Chile. Y además, porque eso habla de los créditos, ¿cierto? De quién es, de los diplomas. En el aspecto personal, es papá de una exquisita niña de 1 año y medio, papá de Amalia, a los 43 años de edad. Así que en este tema, en este taller de gestión de redes personales, donde vamos a hablar de habilidades para la gestión estratégica de vuestras redes personales, para la colaboración laboral, los dejo con ustedes entonces a Pablo Barahona. Pablo, es todo tuyo. Muy agradecido, Rosa, por tu presentación. Rosy para nosotros, querida Rosy. Y está muy buena la presentación, se agradece. Y claro, yo creo que el valor más importante es ser papá de la María. Muy buenas noches, Paulina. Encantado de saludarte y muchas gracias también por la invitación a este Feria Laboral CUP. Y estimadas, estimados, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí y por interesarse en este ámbito que es el networking efectivo. Y vamos a ver en los próximos minutos entonces qué es lo que trae este mundo o esta herramienta de gestión que es tan importante hoy día
desde el punto de vista de la inserción laboral. Para eso, bueno, también importante es marcar dónde estamos, porque esta feria laboral ha tenido un conjunto de talleres. Juan Pablo Gartes en una primera instancia presentó el tema de las competencias personales para el desarrollo profesional. Juan Carlos Ursúa después habló del mercado laboral y la oferta de valor. Y el networking efectivo entonces se une a este desarrollo de elementos o formas de desarrollarse para insertarse, digamos, con una mayor oportunidad de desarrollo en el ámbito laboral. Entonces estamos aquí en el tercer taller y nuestro objetivo, bueno, Pablo Barahona, ya Rosy me presentó. Importante es que en la presentación que estamos haciendo, y ustedes van a tener en los portales de la CUP, las presentaciones, tienen acá mis, digamos, direcciones de redes sociales que están hoy día tan importantes y de las cuales vamos a hablar. LinkedIn de Organización Humana, y también los invito a ver nuestra página organizacionhumana.cl. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy día? Bien. Nuestro objetivo es identificar prácticas y estrategias para la gestión de redes laborales con foco en la inserción laboral. Y para eso, entonces, vamos a tratar 4 temas importantes. Primero vamos a ver una panorámica de la actualidad del mercado, luego vamos a definir qué son las redes personales y cómo las diferenciamos de las redes sociales, que son tan importantes hoy día, para luego ir a la práctica. ¿Cómo ejecutamos la gestión de redes personales para el desarrollo profesional? Y finalmente, entonces, vamos a dar pie a conclusiones y sugerencias que nos permitan abrir el diálogo y generar las consultas que ustedes estimen pertinentes para salir entonces de este taller con ideas claras, claves que ustedes puedan utilizar y que les permita una mejor inserción en el mundo laboral. Y bien, ¿qué está pasando hoy día? Hace una semana el INE dio su boletín comercial del último trimestre móvil y señala que la tasa de desocupación ha descendido a un 10%. ¿Qué significa eso? En el trimestre móvil anterior estaba en un 12% y bajó un poquito, en el 10%, y eso nos indica varias cosas. El mundo del trabajo se está moviendo lento, muy lento. Eventualmente existen varios antecedentes también en el contexto que hacen que este escenario, que esta tasa de desocupación baje levemente y que no necesariamente explican un mejoramiento en el ámbito laboral, pero sí pueden apuntar una leve tendencia. Y eso también está muy asociado a los efectos que tiene la pandemia y las cuarentenas que hemos vivido todos nosotros. Ese aspecto nos da un primer acercamiento acerca de qué está pasando, cómo estamos, digamos, sensibilizándonos de la actualidad del país hoy día y cómo eso nos va a afectar a nosotros en la medida en que estemos buscando insertarnos en el mundo laboral. Hay más ofertas laborales. Y eso es un tema súper importante. No sé si han visto las noticias en las últimas 2 o 3 semanas, en La Tercera, en Publimetro y en distintas fuentes editoriales. Se ha comentado intensamente que en diversos niveles laborales las personas no están apareciendo. O sea, hay menos personas postulando a los cargos que las empresas están ofreciendo. Y hay un sinnúmero de argumentos que se están dando hoy día como potenciales efectos de la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema del 10%, que las personas hoy día no se atreven a salir cuando son trabajos presenciales, o bien el teletrabajo en muchas ocasiones es un imposible porque o estás al cuidado de los niños o no tienes espacios para trabajar y para tener reuniones de teletrabajo desde la casa, etc. Entonces,
eso ya es un elemento que nos da a pensar que existen cambios que van a venir y que son cambios tremendamente importantes en el mundo del trabajo. Y ustedes, las personas que han egresado hace un tiempo, probablemente van a tener un escenario laboral muy distinto al que nosotros tuvimos en algún momento cuando egresamos. ¿Bien? Por otro lado, y esto lo hemos visto todos a través de la televisión, existe una expectación en temas de los procesos políticos y sociales que nos tienen ahí pendientes de qué va a pasar. En algunos lados dicen que hay una bolsa de gato por aquí, en otros lados, bueno, se vienen las primarias en este domingo. Hay elementos que van a generar, digamos, en la medida en que vayan sucediendo cosas, van a generar expectativas respecto de lo que va a pasar en el futuro inmediato. Y por otro lado, se nos viene el fin de la pandemia. O sea, en algún momento la pandemia va a retroceder. No sé si va a terminar definitivamente este estado de fase 2, fase 3, fase 4, etc. Pero en algún momento va a terminar este proceso de la, digamos, de la sensación de estar avanzando, retrocediendo, etc. Y desde ahí entonces, en la inmediatez, este contexto va a tener un cambio importante y eso nos va a llevar a cuestionarnos, bueno, ¿cómo se viene el mundo del trabajo en este momento? Entonces, ¿qué se ve en el horizonte post-pandemia? Esa es la pregunta, ¿bien? Y probablemente es la pregunta que surge en función de cómo se me viene el momento en el cual yo vaya a buscar ingresar al mundo del trabajo. Lo primero, el teletrabajo, lo más probable es que continúe. A lo mejor mixto, a lo mejor en algunas instancias el teletrabajo va a ser completo. Es probable que las organizaciones tengan algunas estrategias que les permitan establecer puntos de teletrabajo que no necesariamente va a ser el hogar. Y eso también es súper interesante, porque no necesariamente el teletrabajo significa trabajar desde la casa, ¿ya? Otro punto importante es que hoy día, y yo diría que en el futuro, por la experiencia que hemos tenido en procesos de selección para nuestros clientes, el pluriempleo es un elemento que se viene con fuerza. ¿Y qué significa el pluriempleo? Las personas hoy día no necesariamente van a trabajar como hace 30 años en una profesión, en una fuente de trabajo estable, digamos, y van a buscar quedarse los próximos 10, 15 años en el mismo trabajo y desarrollarse dentro de las organizaciones. No, pueden hacerlo, pero además, paralelamente, también pueden hacer otras cosas. Muchos ejecutivos hoy día están empezando a emprender sus propias organizaciones mientras están gerenciando áreas. Y en ese emprendimiento están realizando cosas innovadoras, se están arriesgando. El tema del emprendimiento es un tema que viene hace, digamos, unos 10 años, tomando una fuerza muy importante en nuestra región. Y eso implica también que el trabajo va a expandirse, no necesariamente te vas a enfocar en eso. Además, las personas hoy día no necesariamente se quedan en una sola profesión. Muchos de nosotros tenemos una, dos o más profesiones o incluso profesionales que deciden abordar, digamos, labores que, por ejemplo, personas que les encanta la mueblería y deciden tomar talleres de mueblería y además son profesionales y tienen su negocio de mueblería y hacen muebles a pedido, etc. Entonces, el pluriempleo es algo que hoy día no se descarta, sino que abre puertas. La diversidad e inclusión es un factor también que no es moda, y esto es súper importante. En el escenario post-pandemia, en el futuro inmediato, la diversidad e inclusión es un aspecto que va a tomar relevancia y eso implica abrir oportunidades,
abrir espacios de colaboración, entender que la realidad humana tiene un sinfín de formas de expresarse, y esas formas de expresarse aportan tanto a una visión de negocios como a una visión de vida, y en términos más integrales a una visión de sociedad. Y por lo tanto, la diversidad e inclusión es un tema que nos va a tocar a todos, el incluirnos y ser parte de la diversidad. Y eso también es importante. El incluirnos y ser parte de la diversidad es comprometernos con ser, no desde el punto de vista del sujeto que acepta al que es diverso o que incluye al otro. No, somos parte de eso. Y como somos parte de eso, entonces trabajamos para que la inclusión y la diversidad sea un foco de oportunidades y de expansión en nuestro desarrollo profesional. Y además, y dentro de este contexto, también, y esto lo hablaba Juan Carlos en su última presentación, el trabajo con los baby boomers, o sea, nuestros padres, abuelos, en algunos casos, es una realidad también. Hoy día tener 60 años, 70 años, ya no es ser viejo. No sé si les pasa, pero bueno, yo cuando era chico, una persona de 50, 60 años, ella era más o menos madurita. Hoy día, una persona de 50 años está en la plenitud de su vida, está realizando todos sus proyectos. Una persona de 60, 65, 70 años tiene tanta energía como una persona de 40, 45 años, y por lo tanto, y para que también lo tengan presente para el próximo taller que viene, nuestro querido Diego Arana está dentro de esa generación baby boomer, y es una persona que hoy día está entregando muchísimo de su experiencia laboral. Y por lo tanto, esa experiencia también aporta y va a aportar en esta salida de la pandemia y en este proceso de, digamos, reset y reinicio del intercambio y la coordinación laboral. Por lo tanto, ese es el contexto donde ustedes van a insertarse laboralmente. Y bueno, entonces... Antes de que sigas, Pablo, te quiero solamente interrumpir un poquitito porque hay un par de comentarios acá. Perfecto. Fabiola Serrano está diciendo, hablamos de ser polifuncionales. Dice, si eso va de la mano con la primera carrera que estudiaste, mucho mejor, porque te globalizas en un área que más que en un solo tema. Y yo le estoy diciendo que precisamente a eso es lo que tú te estás refiriendo. Absolutamente, sí. Y bueno, ahí tuve que explicar qué es lo que te referías con bolsa de gatos en este contexto, porque ahí estaban todos, no sabían a qué se refería, pero yo entendí, a ver si te interpreté bien, Pablo, dice, les puse yo, que te referías a algo que es un poco enredado, que no se comprende del todo y que toma direcciones diferentes. No sé si estoy interpretando bien. Bueno, aquí se ve la diferencia, digamos, etaria. Me estás interpretando absolutamente bien, sí. La bolsa de gato fue un comentario que se indicó hace un par de semanas. No recuerdo qué personaje político lo mencionó, y por eso lo mencionaba, porque apareció publicado. Y tiene que ver con la Convención Constituyente, donde las distintas discusiones en un principio no tomaban forma. Entonces, ese no tomar forma y que se establecen en discusiones en las cuales uno puede o no puede estar de acuerdo, pero discusiones que se tornan en algún momento confusas. Y esa fue la mención que hizo este personaje y lo mencionó como bolsa de gato. Y bueno, para mí, que soy a lo mejor una generación atrás, bolsa de gato se entiende en ese sentido. Como tú bien lo dices, Rosy, es como algo confuso, algo que está encerrado pero que se mueve mucho. Perfecto, te interpreté bien entonces. Te interpretaste súper bien. Y respecto de lo que decía Fabiola, claro, la polifuncionalidad también es súper importante, y lo vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la flexibilidad, ¿bien? Una de las competencias clave para el desarrollo de networking. La polifuncionalidad tiene que ver con las miradas que uno puede tener, tanto desde el punto de vista operativo o funcional, como desde el punto de vista de la visión del negocio donde uno está inserto.
negocio o propósito donde uno esté inserto. En la medida en que sea una institución o una fundación también se ve más desde el propósito. Relaciones relacionales vinculadas al mundo del trabajo. O cómo te vinculas al mercado laboral. Bien, te puedes vincular desde las relaciones, sean directas o indirectas, o te puedes vincular desde las plataformas institucionales, organizacionales, y desde las redes sociales y bolsas de trabajo. Bien, entonces, en estas 4 dimensiones existe un conjunto interminable de factores, de elementos, de oportunidades que te pueden permitir ampliar tu mirada y ampliar tus posibilidades de ingresar al mercado laboral. Y vamos entonces con las primeras 2, que tienen que ver con las relaciones. Cuando hablamos y vamos a ser súper concretos en este sentido, cuando hablamos de relaciones directas, estamos hablando de familia, amigos, profesores, todas aquellas personas que están vinculadas con, que te conocen, que saben en qué estás, que saben por qué estudiaste lo que estudiaste, hacia dónde vas, cómo quieres vincularte en el mundo laboral, cuáles son tus expectativas, etc. Digamos, aquellos entornos más directos y que tienes, digamos, mayor confianza vinculante e informal, digamos. Son redes que conforman tu espacio de bienestar, ¿ya? Y ese espacio de bienestar digamos, se traslada hacia las posibilidades y las potencialidades que tienes en el mercado laboral. Luego,
están las relaciones indirectas. Y estas relaciones indirectas son aquellas personas que conocen personas de tus relaciones directas, el amigo de tu papá, el amigo de tu amigo, etcétera, pero que no te conocen a ti directamente. Y por lo tanto depositan la confianza de lo que tú propones como valor. Pablo, ¿Sí? Pablo, perdona que te interrumpa, pero estuvimos un minuto con un problema técnico en el cual se escuchó solo música, y te veíamos hablar y todo, pero no se escuchaba lo que estás hablando, entonces me están pidiendo si puedes retroceder un poco para que justamente retomen el hilo, porque como que perdieron el hilo. Ya, me imagino la música, tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Y tú así como dando un concierto. Muchas gracias, Pablo, perdona que te interrumpa, pero Por favor, sigamos. cuando quieras. Muchas gracias, Paulina. Pablo, quizás voy a hacer un resumen. Lo que pasa es que hubo varios minutos en que estuvimos comentando solamente, entonces quizás puedes volver atrás un par de láminas, yo te digo dónde, Pablo. Si vuelves para atrás, yo te aviso dónde. Esa lámina tú la puedes resumir muy brevemente. De ahí en adelante seguimos. Perfecto. Bien. Para resumir, el escenario y el horizonte post-pandemia, digamos, cuando salgamos y, entre comillas, volvamos a una realidad normativa o normal, no sé si llamarla normal, pero porque va a ser muy distinta al 2019, pero sí con las posibilidades de salir de las cuarentenas, etc. Yo lo que les propongo es que en este horizonte hay 4 elementos que van a ser claves en la visión que ustedes tengan de su inserción laboral. Lo primero es que el teletrabajo es un elemento que va a estar, ya sea mixto, ya sea que las organizaciones pongan puntos de teletrabajo que sean distintas al hogar, ya sea que ustedes trabajen como profesionales independientes, o sea que trabajen como emprendedores. El teletrabajo tiene un sitial que ya se ha ganado y que se ha probado que es posible. El pluriempleo también es un elemento sumamente interesante porque la flexibilidad laboral hoy día implica que tú puedes de alguna manera ordenar tu vida laboral en función de tus intereses y de tus desarrollos. Como Fabiola decía, puedes ser polifuncional a medida que tengas una mayor amplitud de estudios. Pero también puedes optar a distintas instancias de trabajo. No necesariamente vas a trabajar en un solo lugar. Eventualmente vas a trabajar en muchos lugares. Y por lo tanto, te tienes que preparar para esa flexibilidad. Tomas de alguna manera el control de tu tiempo, pero al mismo tiempo tienes que forjar una disciplina de trabajo sumamente, digamos, estricta. No sé si rígida, pero estricta. La diversidad y la inclusión es un elemento en el cual tú tienes que participar. No es que tú aceptes a las personas distintas, no es que tú incluyas a las personas distintas. Tú debes incluirte y tú debes aportar con tu diversidad a los equipos de trabajo y a las propuestas profesionales que se te abran, digamos, en las oportunidades laborales. Y, por último, las personas que hoy día tienen 60, 70 y más años son personas activas, jóvenes, que tienen mucho que entregar y que van a estar ahí para darte una mirada que probablemente va a ser distinta a la mirada que tú tienes. Y por lo tanto, esa mirada es un aporte en la medida en que tú también estés abierta o abierto a integrarla. ¿Y cómo se relacionan entonces estos 4 aspectos? ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Se escucha perfecto y aprovecho al tiro la cuña para hacerte una pregunta que apareció acá de Elvis Ruiz. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pluriempleo con polifuncionalidad? El pluriempleo son distintos empleos. Por ejemplo, yo puedo trabajar media jornada en Banco Estado como ejecutivo de cuenta. Después voy a trabajar la otra media jornada como ejecutivo en una casa de seguros, en una institución de seguros, y voy a dedicar 3 o 4 horas en la noche a hacer Uber o puedo hacer otra actividad, puedo hacer capacitación, etcétera.
Pluriempleo significa que tienes varios empleadores o varias fuentes de trabajo, y no necesariamente una sola fuente de trabajo. Eventualmente, yo ahí daba el ejemplo, hay ejecutivos que hoy día están trabajando dentro de una gran empresa, realizando un rol ejecutivo, un gerente de operaciones, gerente de marketing, comercial, etcétera, y al mismo tiempo están generando empresas que están delegando a otras personas y donde están contratando personas jóvenes para desarrollar innovación, desarrollar empresas B, desarrollar empresas que cumplan con, digamos, las condiciones del futuro. Y dado eso, entonces, tienen doble jornada y eventualmente están realizando distintas formas de combinar ambos trabajos. La polifuncionalidad, un poco como destacaba Fabiola, es cuando tú, dentro de un rol en una organización, por ejemplo, eres el jefe de abastecimiento, pero además estudiaste en algún momento comercio exterior. Y entonces, siendo jefe de abastecimiento, también puedes ser, ocupar un rol de comprador internacional. Entonces, ya tu polifuncionalidad le da un aporte sustancial al negocio de la organización, porque te permite tener una mirada también mucho más amplia de qué es lo que necesita la organización para ir creciendo. ¿Bien? Entonces, súper respondida la inquietud, así que sigue nomás porque están todas ahí en llamas en el... Excelente. Como les decía, para ir definiendo qué es el networking efectivo, primero definamos networking o redes personales y tenemos cuatro dimensiones. La dimensión de las relaciones y la relación que tienes con las instituciones o las redes sociales que están imperando hoy día dentro de nuestro ámbito, digamos, ámbito social. Y entonces, dentro de las redes personales, las relaciones directas son aquellas que te conocen, ¿bien? Son aquellas personas que confían en tu capacidad para aportar valor al mercado laboral porque saben quién eres y saben cuáles son tus capacidades, cuáles son tus competencias, o al menos tienen la sensibilidad de saber hacia dónde podrías estar mejor prospectado. Luego, las relaciones indirectas son aquellas personas que conocen a personas de tu relación directa y que depositan esa confianza en lo que le señalan tus relaciones directas. El amigo del amigo, el amigo del papá, el amigo del profesor o el profesor de la otra universidad que contacta a este otro profesor para buscar alumnos en práctica que tengan ciertas bases de conocimiento, no sé, en gestión del conocimiento, capital intelectual, etc. Entonces, este es, digamos, el camino de referencia que se usa muy comúnmente en las organizaciones. Mira, yo conozco un tipo que estudió este aspecto de, no sé, de la ingeniería civil, y que probablemente sea una persona que te vaya a aportar en este proyecto. Y entonces, ahí hay una conexión, y esa conexión es la que te permite entrar en el ámbito laboral. Y esas son redes personales. Luego están las instituciones u organizaciones, ¿ya? Y esto es súper importante. Nosotros nacemos institucionalizados desde siempre. O sea, nacemos en un hospital, en una clínica, estudiamos desde muy chiquititos, o estamos en sala de cuna, etc. Y vamos creciendo dentro de las instituciones. Por lo tanto, todas esas experiencias tienen una función dentro de nuestras redes personales, nos conocen, o de alguna manera adoptamos ciertos elementos culturales de eso, del colegio donde estoy, si por ejemplo fui scout o estuve en CBX en la Iglesia Católica, o si estuve haciendo alguna otra actividad en fundaciones, etc. Todo eso va a configurar ciertos factores, digamos, valóricos, comportamentales, que de alguna manera, van a predecir ciertas formas de relación con el medio, ¿bien? También la universidad, nuestra casa de estudio, de alguna manera nos forma y forma nuestro carácter.
digamos, nuestro carácter profesional. Y ser de la Central, ser de la Portales, ser de la Andrés Bello, de la Santo Tomás, tiene un sustrato. Y desde ahí entonces hay un elemento valórico, hay un elemento también de la visión del trabajo, etc. Y estos estudios superiores hoy día, es súper importante, son estudios superiores de un ciclo continuo, es decir, probablemente no solamente vas a estudiar el pregrado, sino que después vas a hacer postítulo, vas a realizar algunos cursos, seminarios, talleres. Este mismo espacio en el cual tú estás participando es parte de este ciclo organizacional donde tú estás generando redes personales. Te estás mostrando, estás escuchando, estás aprendiendo, y desde ahí, entonces, es un espacio, digamos, de red que es sumamente importante. Y los trabajos, ya sea trabajo actual o el trabajo anterior, independiente si es un trabajo que está directamente relacionado con tu profesión o no. Desde el momento en que nosotros entramos a trabajos formales e informales, estamos dentro de un contexto laboral, y ese contexto laboral nos va generando redes. Esta persona que trabajó conmigo, si se relacionó bien, y pasa a ser también una relación directa, va a hablar bien de mí, y por lo tanto me va a referir en otros trabajos. Entonces, el espacio laboral es un espacio donde tú estás forjando una imagen, una forma de ser en el mundo laboral. Por otro lado, y esto es súper importante y por eso lo dejé aparte, las redes sociales y las bolsas laborales hoy día son un elemento donde tú tienes que estar. No estar implica no ver oportunidades. Las oportunidades se están abriendo cada vez, y aquí elegimos algunos ejemplos. Los ejemplos de plataformas y redes sociales son infinitos. Podríamos hablar de Instagram, podríamos hablar de, no sé, Facebook, etc. Pero lo importante aquí es que tomes en cuenta que esos son espacios donde tú vas a compartir y vas también a posicionarte. Como decía Juan Pablo en su primer taller, posicionas tu marca personal. Y esa marca personal tiene que estar definida por las competencias que tú identificaste y en las cuales quieres potenciarte. Y en ese potenciamiento, entonces, las personas de tu campo laboral te van a identificar y van a decir, ah, Juan Pérez, este Juan Pérez es un tipo que es súper hábil en términos matemáticos y tiene tantas capacidades en este aspecto, etc. Entonces, sumamente importante. Definimos entonces estas cuatro, es una taxonomía que nosotros estamos proponiendo, pero que nos permite definir qué son las redes personales. Si me permiten. Para compartir un poco, yo estuve realizando un primer sondeo en mis redes personales para, digamos, entregarles una primera aproximación de cómo es que influyen estas redes personales en nuestro devenir laboral. Y hice dos preguntas claves a mis redes. Yo pertenezco a la red de recursos humanos, una red que tiene más de 5.000 seguidores, y además hice la pregunta en LinkedIn, que son millones de personas las que están ahí, y obtuve 90 respuestas a este primer sondeo. La pregunta fue, ¿cómo ingresaste a tu primer trabajo? Y podemos decir que sobre el 43% de las personas ingresó en su primer trabajo a partir de una red personal, ya sea una red personal de contacto directo, familiar, amigo, etcétera, profesor, o a través de una red de contacto indirecto. Pero además también la postulación por redes de trabajo se llega a 1/3 de las respuestas, y eso también es un factor sumamente importante en términos de lo importante que son las redes sociales hoy día para la inserción laboral. Y después la segunda pregunta fue, ¿cuántas veces has ingresado a un trabajo a partir de una referencia, contacto directo e indirecto? Y fíjense que desde ahí más del 60% de las personas al menos ha ingresado un par de veces a través de un contacto directo o indirecto, para que vean también lo importante que es la gestión de sus redes directas e indirectas en términos de
posicionamiento para insertarse en el ámbito laboral. Entonces, desde ahí, finalmente, ¿qué es el networking efectivo? ¿Cuándo hacemos gestión? Porque todo lo que he hablado hasta el momento es qué son las redes. Pero ¿cuándo hacemos gestión en nuestras redes personales? ¿Ah? Sumamente importante. Lo primero, cuando yo identifico y genero mi marca personal, identifico mis competencias, identifico cómo quiero desarrollarme en el mundo laboral, para luego entender cuáles son los espacios que me ofrece el mercado para generar mi propuesta de valor, entonces la idea es cómo dirijo mis relaciones, cómo dirijo mis oportunidades hacia las redes que me conectan a este nicho o a estos espacios de mercado laboral. ¿Cómo genero entonces el networking efectivo? Y aquí algunos elementos claves. Primero, comunicar mi marca personal es sí o sí una clave importante. Por ejemplo, si tú le preguntas, o sea, si tu papá o algún hermano tuyo te pregunta, oye, ¿cuáles son tus habilidades o qué tipo de trabajo estás buscando? Y tú le dices tal cosa, no me digas, ¿en serio? Oye, no sabía. Y tú dices, pero si no me preguntaste, eso es una mala señal de que no estás haciendo gestión de trabajo. ¿Por qué? Porque una clave importante es que tú tienes que ser proactiva o proactivo en función de comunicar cuál es tu marca personal, cuáles son esas competencias. Papá, mamá, hermana, hermano, esto es lo que yo quiero, en esto estoy trabajando, esto estoy desarrollando, hacia este lado quiero dirigirme, no sé, me quiero insertar en el mundo de la minería, y para insertarme en el mundo de la minería estoy desarrollando estas competencias en términos de seguridad y prevención de riesgo, en desarrollo de mi marca personal. Si tus redes directas no saben en lo que estás y no lo comunicas, entonces difícilmente estas redes directas van a poder promocionar tu inserción laboral. Luego, estar aquí, por ejemplo, y estar escuchando este taller es una muy buena señal, porque estás donde puedes participar. Estar en red significa estar donde las papas queman, conocer de los temas que se están, digamos, hablando hoy día, saber dónde está la cresta de la ola en tu mundo, digamos, profesional. Si tú estás en el mundo de la salud y sabes que existen nuevos parámetros de medición por ejemplo, de la presión, del cardio, y hay más tecnología, eso es importantísimo que lo sepas. O sea, no estar en las redes, no participar, implica no conocer cómo es que se viene la panorámica y dónde están las oportunidades para que tú puedas aportar con tus habilidades y con tus capacidades. Y además es estar pendiente en aquellos lugares o ambientes donde te convoca a estar, porque no todos los ambientes te van a convocar, y lo importante es que tú te sientas cómoda o cómodo en el ámbito donde quieres desarrollarte profesionalmente, y para eso tienes que ser, digamos, tienes que tomar la iniciativa y participar. Ahí. Luego... He hecho esta pausa, Pablo, para comentarte algo que se estuvo comentando en el chat. ¿Ya? Rosana y Val pensaban que de alguna manera cuando tú hablabas un poco esto de esto como de venir de cierto colegio o de cierta universidad, entonces ellas como que tendían a pensar de que era como esto que te califiquen por venir de tal colegio, de tal liceo, de tal escuela o de donde sea, o de tal universidad, pero yo les estaba aclarando ahí en las redes que esto que dijiste tú está muy relacionado con el taller número 1 y taller número 2, en que hablaban, y esto tiene que ver con tu sello personal, hablaban cuáles son tus características personales como persona, pero que además de la universidad donde tú estudiaste, y eso en el sentido positivo. Entonces, se habló mucho de las características, de los sellos, de las características personales que tiene el profesional que sale de uno u otro lado, y eso como incorporarlo dentro de lo que es tu marca personal.
Entonces, por ahí yo hice esa aclaración que me parece que es del todo relevante, porque no está dicho en el sentido negativo, para que no se malinterprete. Y por otro lado, comentarte que una de las cosas interesantes que ocurre con esto de las redes, y que es importante, hay una red que es fundamental donde tú tienes que partir haciendo redes y que tiene que ver con la red de la universidad o del grupo donde tú perteneces. Y fíjense que aquí tenemos también una primera red, y la primera red son precisamente la CUP. La CUP agrupa una serie de personas, de universidades. El ejemplo de la charla que se está haciendo hoy día es un primer ejemplo, digo, porque ustedes ya están construyendo redes aquí en la CUP. Para los que quizás no recuerdan y no lo saben, la Universidad de las Américas, la Universidad Bernardo Higgins, la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Tomás, la Adventista, Miguel de Cervantes, Viña del Mar, UNIAC, Academia de Humanismo Cristiano y Finisterra, y Universidad Metropolitana de Ciencias de la la UNCE, donde yo también egresé, y la Universidad de las Américas, la UDLA, y nuestra universidad, Pablo. O sea, todas estas universidades están agrupadas aquí en la CUP, y esta es una de las redes. Esto que estamos haciendo acá ya es generar redes, como para que también las personas que nos están escuchando entiendan de que la generación de redes ya partió, y ya estamos aquí haciendo redes, ¿sí? Qué buena, Rosy. Súper buena interpretación y súper buena aclaración. La mirada positiva es digamos, la clave de esta presentación, y tú lo has dicho de la mejor manera. Y claro, esta es, y lo voy a retomar un poquito más adelante, esta es una de las instancias institucionales en las cuales debes aprovechar, porque la relación con tu institución, con tu alma mater, debe ser una relación continua, o probablemente va a ser una relación continua en el futuro y en tu vida profesional de aquí en adelante. Tienes muchas alternativas y tienes muchos espacios de desarrollo que explorar en tu relación con tu casa o alma mater. Como decía, y para cerrar el tema de cómo gestionar las redes, un elemento también importantísimo es mantener la disciplina. Mantener la disciplina significa que en la medida que tú hagas un plan de participación, digamos, ya sea la CUP, por ejemplo, estar en la red de egresados, o trabajar digamos, en instancias claves. Por ejemplo, hay redes de inclusión y diversidad en LinkedIn donde yo participo, por ejemplo, y no participo, digamos, siendo influencer, sino que participo siendo seguidor de personas que influyen hoy día en el mundo de la diversidad e inclusión, sumamente importante. Y eso me permite a mí estar al día con las cosas que están pasando en la inclusión y diversidad. Eso es mantener la disciplina. Entonces, súper importante es que esto lo tengas también en adelante como parte de tus herramientas para estar ahí y ver y estar atenta o atento a la apertura de oportunidades en el mundo del desarrollo laboral. Ahora, un elemento importante es diferenciar en la gestión de networking con, digamos, otras actividades grupales. Y sobre todo, y desde este punto de vista positivo, saber que el networking no es un elemento transaccional. O sea, tú no vas a generar redes de contacto solo para entrar en el mundo laboral desde una visión egoísta. Todo lo contrario. Lo que impera hoy día es la colaboración. Y por lo tanto, cuando tú generas una red de contactos personales, lo que tú estás haciendo es integrarte a un conjunto de voluntades que tienen un espíritu de colaboración y de asociatividad. Y aquí tenemos dos conceptos que yo quisiera diferenciar. La asociatividad tiene que ver con desarrollar conocimientos, prácticas comunes, primas valóricos y culturales vinculantes. Aquí, por ejemplo, están las asociaciones gremiales, también podemos encontrar los colegios profesionales, están las redes de egresados, y aquí me tomo un poco lo que tú estabas diciendo, Rosy, los centros de extensión, las redes de egresados, todo el plan que tiene la universidad
vincularse con el medio y vincularte a ti con el medio laboral, es una oportunidad que tú puedes aprovechar para ejercer y generar una red de integración robusta. Eso es muy importante porque fíjate que lo que están comentando aquí en el chat es como, de alguna otra manera, es como, ¿de qué me sirve esta red si no puedo entregar mi currículum? Y yo le estoy diciendo de alguna otra manera que generar redes o sea, ojalá que sea un espacio para entregar y poder intercambiar currículum. Eso es lo que típicamente se entiende como bolsa de trabajo, ¿no? Donde yo entrego mi currículum. Obviamente. Pero generar redes en todas partes, y ojo, en Chile estamos un poquito más atrasados, pero no sé, pues en Estados Unidos está muy adelantado, que tiene que ver con esto de como yo necesito saber quién eres tú, necesito además que me conozcas. Y en la medida en que empiezo además a hacerme conocido, al participar en este tipo de cosas, al generar chat, por ejemplo, quizás sería bueno que pongas ejemplos también de esta generación de redes. ¿De qué otra manera se pueden generar redes? Para que la gente que nos está escuchando no solamente interprete que es a quién le entrego mi currículum, ¿no? Es un poco más amplio que eso. Efectivamente. Entregar el currículum, claro, también es parte de la asociatividad y la colaboración, pero no es el centro. El centro está en justamente lo que tú dices, Rosy, la colaboración y la asociatividad. Es decir, cómo es que yo busco nichos donde puedo aportar y donde ese aporte me entrega un paraguas, digamos, donde yo puedo desarrollar mi gestión y eventualmente asociarme con distintos profesionales para desarrollar mi carrera, insertarme en el mundo laboral y trabajar en lo que me convoca. Súper importante eso. Por ejemplo, yo ahí tomo la red de recursos humanos, que me encanta, llevamos más o menos 10 años, más de 10 años, trabajando en esta red de recursos humanos. Es un trabajo... ¿Sí? Es un trabajo voluntario que nos convoca a todos los profesionales del ámbito de la gestión de personas, donde nos intercambiamos miradas, intercambiamos, digamos, discusiones, ideas, procesos, proyectos y formas de avanzar y mejorar el ámbito de la gestión de personas para poder tener también un mayor aporte en el mundo de las organizaciones. Eso también es sumamente importante hoy día como instancia de colaboración. Y entonces vamos a definir también colaboración, y desde aquí entonces me voy al mundo de la colaboración. Es el trabajo en sí mismo, es construir un proyecto en común mutuamente significativo. Y acá entonces, por ejemplo, si yo quiero insertarme en el mundo, por ejemplo, en el mundo financiero, tengo un proyecto en común con otros profesionales, tengo un proyecto común en el cual yo quiero participar. Entonces, desde mi desarrollo de competencias con la marca personal, desde mi identificación de mi aporte, de mi valor agregado, entonces, ¿cómo es que todo eso yo lo puedo poner a disposición del mundo laboral en instancias que me hacen sentido? ¿Ya? Y que me aportan valor a mí en mi propio plan o mi propio proyecto de desarrollo. Aquí pongo tres ejemplos que a mí me hacen mucho sentido. La economía circular, las empresas B y el mundo de la inclusión y diversidad para mí son sumamente importantes y desde ahí entonces mi colaboración está centrada en eso. Lo pongo como ejemplo y discúlpeme ponerlo como ejemplo en mí, pero es como un poco llevar a lo concreto que es trabajar en la construcción de un proyecto común. Y en ese proyecto común hay instancias y oportunidades de inserción laboral en la cual puedes realizarte de manera profesional, de manera personal y desde el punto de vista social, con mucho más potencia, digamos, que solo pasar el currículum y buscar trabajo. Que esa es la diferencia que yo quiero destacar en función de la gestión de networking. Cuando hablo de gestión de networking efectivo, estoy hablando no solamente de insertarme en el mundo laboral, porque pasar el currículum y encontrar un trabajo, eventualmente lo voy a hacer. El punto está en qué tipo de trabajo quiero, hacia dónde quiero desarrollarme, qué me hace sentido, qué me aporta valor a mí. ¿Bien? Entonces,
La colaboración es un buen negocio y desde ahí las competencias que voy a desarrollar y las capacidades que voy a generar, digamos, también tienen un sustrato en el mundo de las organizaciones. ¿Qué me pide la organización hoy día? Y esto también lo comparto un poco con los talleres que se han realizado anteriormente, Juan Pablo y Juan Carlos. Hoy día el trabajo en equipo es sumamente importante, es decir, la capacidad que tengo yo de adaptarme e insertarme en un equipo de trabajo, ejerciendo un rol definido en el cual los demás miembros de mi equipo esperan un resultado y en ese resultado yo aporto valor y aporto a la realización de otras personas en sus desarrollos profesionales es sumamente clave. El compromiso es un elemento también importantísimo. Comprometerse no significa querer estar el resto de la vida en una organización y darle la vida a los demás. Significa que en un proyecto, en un objetivo en particular, yo voy a dar todo mi esfuerzo, todo lo que tengo para que ese proyecto logre el resultado que nosotros hemos estado buscando. Y desde ahí entonces no voy a competir con el otro, sino que voy a buscar sumarme a las capacidades, a las competencias que tienen otros para en conjunto generar una cadena de acciones que logren un resultado. Lo que decíamos al principio, hoy día los resultados, la complejidad del mundo implica que la colaboración y el compromiso en esa colaboración es sumamente importante. Si yo dejo un trabajo a medias, probablemente el que está a mi lado y el que está confiando que yo voy a aportar valor en el desarrollo de un objetivo, se va a ver frustrado. Y eso también va a implicar una cadena también de dificultades, de frustraciones y de bajo desempeño finalmente. Y la flexibilidad, que un poco lo que hablábamos al principio, Fabiola hablaba de la polifuncionalidad, yo del pluritrabajo. La flexibilidad hoy día es una de las habilidades claves. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo incierto y un mundo que está en constante cambio. Y puede sonar de perogrullo, pero es así y tenemos que acostumbrarnos. Probablemente ustedes que están egresando van a insertarse en este mundo incierto y van a generar habilidades y competencias que nosotros, los que ya hemos estado trabajando desde hace unos años en el mundo laboral, a lo mejor nos va a costar un poco más desarrollar. Y esa es una gran oportunidad para ustedes, porque ustedes van a estar ahí y van a ser capaces de generar esta habilidad de ser flexibles frente a lo incierto que es tan importante hoy día. Juan Pablo en el primer taller hablaba de VUCA y que tiene que ver con esto. ¿Por qué es tan importante colaborar para gestionar de manera efectiva mis redes? Porque hoy día el contexto es de alto cambio, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y por lo tanto, si yo tengo una red de colaboración amplia, tengo mayores oportunidades para desarrollar nuevos negocios, desarrollar nuevas perspectivas profesionales, desarrollar nuevas ideas de aporte al mundo laboral o al desarrollo que yo quiero buscar en mi vida profesional, no necesariamente desde el punto de vista del negocio, también desde el punto de vista del aporte a la sociedad. Entonces, hay oportunidades. La oportunidad del teletrabajo, el pluriempleo y la diversidad e inclusión son oportunidades de colaboración que van a determinar, digamos, tu capacidad y tu robustez para mantenerte dentro del contexto de trabajo en un contexto o en un entorno que es VUCA, o sea, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Oye, Pablo, aprovechando el paso de lámina, cuento que ya está en el chat el link del taller 1 editado, que era el que se demoró más en salir, porque hubo una edición ahí, y el taller 2, el link también ya está en el chat del taller 2, de modo tal de que, ya que hemos hecho tanta referencia, y como explicabas tú muy bien al inicio, este es un camino. Este es el tercer taller, pero está conectado con el taller 2 y con el taller 1. Entonces, sería muy bueno que para aquellas personas que todavía no entienden mucho esto de la marca personal y esto que hemos estado hablando, que los revisen, porque son talleres muy, muy buenos
y tienen una lógica de continuidad. Entonces, para todos aquellos o aquellas que han estado preguntando, que sepan que en el chat ya están los 2 links para que los puedan revisar. Una vez que termine tu charla, por supuesto. Perfecto, súper, Rosy. Y claro, networking efectivo no se explica sin las charlas de Juan Pablo sobre el desarrollo de competencias y la marca personal, y de Juan Carlos sobre el valor y las oportunidades que habrá en el mercado. Para ir cerrando, y ya estamos llegando al final de esta presentación, solo comentarles, y aquí les mando esta imagen de una mente maravillosa sobre la vida de John Forbes Nat. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué se las presento? Porque la teoría del juego que aplica este científico matemático, digamos, y que ganó el premio Nobel por lo mismo, habla de lo importante que es la colaboración versus la competitividad. Es decir, en el mundo complejo que hoy día estamos viviendo, conocer cuáles son las estrategias y los objetivos de tus jugadores, digamos. En la teoría del juego pueden ser jugadores, pueden ser competidores en el mismo escenario de mercado, etc. Conocerlos implica también tener mayores oportunidades de lograr un ganar-ganar, y que todos avancemos, digamos, a la par en un mismo desarrollo. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, hoy día se ocupa mucho en la minería, en el tema de riesgo y seguridad, en temas de desarrollo de tecnología, etcétera, que las empresas son competidoras en gran medida, pero al mismo tiempo van colaborando para ir desarrollando y protegiendo a sus trabajadores, generando nuevos negocios y desarrollando un negocio más potente y robusto. Por lo tanto, la colaboración es un elemento trascendental cuando hablamos de generación de un networking efectivo. Ya para finalizar entonces, y haciendo un resumen en conclusión, ya estamos un poquitín pasados. Primero, estamos hoy día en un escenario en constante cambio y que implica desafíos y oportunidades. Ya hablamos que hay desafíos importantes y principalmente también en temas de, por ejemplo, el teletrabajo en algún momento tiene que definirse de alguna forma que nos permita resolver cómo es que vamos a interactuar en nuestras distintas dimensiones de la vida y que eso no se tope. Pero hay oportunidades también que tienen que ver con el pluritrabajo. Hoy día podemos tener más control sobre nuestras horas de trabajo y poder destinarlas a aquellas actividades que nosotros encontramos interesantes. Parte fundamental de la sociedad, como yo les explicaba, es vivir en red. O sea, eso no es nuevo, es lo que yo les decía hace un momento. Nacemos en un sistema de redes interconectados y vamos a estar hasta la muerte siendo parte de un sistema de redes. Por lo tanto, la pregunta no es si estamos o estamos desarrollando networking. Estamos desarrollando networking. La pregunta es si estamos desarrollando un networking efectivo. Y desde ahí entonces lo fundamental es que podemos gestionar esas redes y podemos desarrollarnos y agregar valor en nuestra actividad laboral a partir de la gestión de estas redes. ¿Qué significa la gestión de las redes? Construir nuestra marca personal, comunicar nuestra marca personal, estar en los nichos de participación en red, ya sea red, digamos, en comunidades gremiales, comunidades asociativas, etcétera, o en redes sociales, donde se están hablando los temas que a mí me interesan y que yo quiero desarrollar como profesional. Y, finalmente, la colaboración, dado todo lo anterior, es el factor fundamental para la gestión de nuestras redes laborales. Gestionar una red laboral no es gestionar la transaccionalidad, no es llegar a entregar el currículum y esperar que el otro me consiga trabajo. No. La gestión de red efectiva es cuando yo soy capaz de integrarme y participar en aquellos puntos o nichos donde me interesa estar. Y estar ahí, ser disciplinado y moverme en esos puntos de conocimiento para aprender, para desarrollarme y para aportar finalmente al mundo del trabajo. Entonces, estimadas, estimados, finalmente, y con esto termino,
mi pregunta es, ¿qué opinión e ideas tienes respecto de tu gestión de redes? ¿Qué has hecho digamos, en el pasado y en el presente para gestionar tus redes? Bien, con esto... Muy buena pregunta de cierre y de apertura, diría yo, porque yo creo que es de lo que nos estaba hablando y que yo creo que deberían estar todos cuestionándose. Oye, Pablo, pregunta, esta es mía, más que nada, para que si la gente quiere buscar ese video, como está el nombre del link, pero no lo podemos publicar, sí quizás nos puedes decir cómo buscar ese video corto que tú nos mostraste en una lámina anterior, con qué nombre está, si en algún momento lo puedes buscar, para contarle a la gente, si quieren verlo, por cada uno por su lado, para que lo puedan revisar. Excelente. Reiterarles a todos que el link del video 1 y video 2 está ya ahí puesto y quiero hacer algunas preguntas, por ejemplo, y tal vez comentario. Fabiola Serrano nos dice, ella dice, puedo decir que generar redes es saber quién es quién, para ayudarnos en algo que no sabemos es como gestión de personas e información. Pregunta, ¿es eso lo que tú quieres decir? ¿Es como esto de gestionar las redes? Gestionar las redes es participar desde un rol, es decir, desde una marca personal. Definir e identificar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas y ponerlas a disposición de un ambiente de red que esté propiciada para dichos efectos, ya sea una asociación gremial, ya sea un área temática dentro de un ámbito profesional, por ejemplo, desde mi experiencia, incluso en la diversidad o gestión de personas, son ámbitos donde yo sé que tengo fortalezas y las pongo a disposición, entonces, para ir desarrollando conocimiento e ir desarrollando interacciones que nos permitan ampliar las posibilidades de desarrollo en el ámbito laboral. Desarrollo en el ámbito laboral significa, en concreto, si una empresa necesita de una persona que sepa de inclusión y diversidad para integrarla en su equipo de trabajo en gestión de personas, bueno, yo conozco personas que son expertas y que probablemente van a estar muy motivadas en ingresar en tal o cual empresa. Y desde ahí entonces generamos redes para propiciar que las personas claves en esas temáticas estén en las organizaciones que las necesiten. Por ejemplo, o en concreto, en el mundo de LinkedIn o en el mundo, digamos, de las redes de recursos humanos, la inclusión y diversidad tiene espacios de diálogo donde vamos intercambiando los últimos decretos de ley que se están regulando, qué significa eso, y vamos aprendiendo entre todos. Y desde ahí entonces tenemos la suerte de compartir información y estar tranquilos de que si mi empresa necesita, o mi emprendimiento, mi organización, o mi cliente necesita apoyo en ese campo temático, yo ya estoy preparado porque tengo una red que me está alimentando de ese conocimiento. Correcto. Pablo, también quizás es bueno, porque claro, hay algo que tiene que ver con cuando uno está un poquito más avanzado, ¿cierto? Pertenecer a ciertos grupos, como los que tú estás mencionando, pero alguien que está recién saliendo de la universidad, que está recién empezando a dar sus primeros pasos, ¿qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, se me ocurre a mí, no sé, tienes que tener tu LinkedIn sí o sí, y quizás lo que puedes hacer es partir. Quizás no tienes un gran tema, pero quizás sí puedes empezar a mirar qué están posteando las personas y tal vez opinar ahí, ¿no? Opinar como yo creo tal y cual cosa y de a poquitito irse como metiendo en una lógica, porque también hay que pensar que aquí tenemos personas que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Entonces, ¿de qué otra manera también podemos decirle a esta gente que para que parta ya, si es que ya no partió, para que parta mañana, para que parta pasado mañana a gestionar sus redes? Justamente lo que tú dices, estar en LinkedIn y buscar las áreas temáticas y participar en ellas como seguidora, como seguidor o participar activamente. Pero también estar atendiendo a lo que
tu alma mater te está ofreciendo. Las áreas de vinculación con el medio, las redes de egresados, están generalmente proponiendo talleres, proponiendo seminarios, también ciclos, cursos de postítulos, posgrados. Todo eso son elementos que te van a vincular. Los magíster, en general, estar dentro del ciclo de educación superior es un tremendo aporte para que tú estés en los temas que se están dando. Y desde ahí generando redes. Tus nuevos compañeros de curso, cuando estás integrando un nuevo seminario, un nuevo postítulo, un diplomado, etcétera, son redes de contacto, y son redes de contacto que van a estar sintonizados con las mismas temáticas, y esas temáticas te van a ayudar primero a aprender, pero al mismo tiempo a instalarte dentro de las conversaciones que son importantes para ti. Contarte también, Pablo, que Anabel, hay varios que, Pablo Carvajal, Carlos González, están dando las gracias por esta charla, la encontraron muy buena. Dice Anabel, excelente presentación, muy útil este tercer taller, igual que los dos anteriores, siento mucho ánimo y entusiasmo para enfrentar la reinserción laboral o la primera inserción laboral. Muchas gracias. Ya les revolví a postear el link de nuevo de la charla 1 y 2. Helen Araya también te da muchas gracias, Yael Campos también, Roberto Tejo, Rebeca Enríquez, dice, Natalia Quevedo hace una pregunta, dice, con todo lo expuesto, dice, ir a dejar un currículum presencialmente o repartir tarjetas, ¿será que ya no se usa? No sé si le podemos responder a Natalia. Natalia, ir a dejar un currículum, sí, es un recurso. A lo mejor dejar tarjetas de presentación hoy día encuentro un poquito menos presente en el ámbito laboral, porque las tarjetas se pierden rápido, pero dejar el currículum sí es un recurso, y enviar currículum y contactarte con las áreas de gestión de personas en la empresa es parte, sí, y es un recurso importante. No, gestionar estas redes digamos, redes de colaboración no significa que lo que venía antes deje de ser efectivo, ¿no? Llega a sumar. Y el estar en las bolsas de trabajo, estar constantemente actualizando las bolsas de trabajo también es súper importante. O sea, no te puedes quedar con el currículum del año 2018, no. Tienes que estar con el currículum del año 2021. Y eventualmente tienes que tener más de un currículum, porque si estás postulando al ámbito financiero, imagino, tú eres ingeniero comercial, y estás postulando al ámbito financiero, y por otro lado tienes oportunidades laborales en el ámbito comercial, probablemente van a ser distintas las demandas y distintos los focos que le van a preocupar a una u otra institución. Entonces, y un poco entiendo que Juan Pablo lo hablaba desde el desarrollo de las competencias, que es importante en la gestión del currículum. Así es. Patricia Ostoyigo Paredes hace un comentario y una pregunta interesante. Dice, ¿cómo uno puede diferenciarse en el mercado laboral donde predomina el, comillas, pituto más que la búsqueda de marca y que nos afecta a los exalumnos de la CUP comparado con otras universidades tradicionales? Yo después voy a hacer un comentario a la pregunta, pero te están preguntando a ti. Perfecto. Interesante la pregunta, porque nos pone en la posición de cuáles son las diferencias entre el pituto y las redes de contacto, ¿ya? Yo diría que el pituto es llegar a un puesto de trabajo sin saber nada y porque alguien te puso. Y las redes de contacto, por el contrario, es cuando las personas te refieren porque tienen la confianza de que tú estás en el lugar correcto. Y entonces, desde ahí, la gestión de las redes de contacto están vinculadas al cómo te posicionas desde tu marca personal. E insisto en eso, el desarrollo de tus competencias, el dónde quieres estar y en qué quieres trabajar, qué es lo que te convoca, qué es lo que te agrega valor a ti, es sumamente importante para que cuando tú busques generar redes de contacto que te ayuden a insertarte en el mercado laboral, no sea un pituto,
y sea efectivamente un elemento que te pueda mostrar y que te pueda posicionar en el lugar correcto para que tú te desarrolles. Qué buena explicación, Pablo, porque estas cosas, a mí me pasa también de que muchas veces hablan esto del pituto y como que se ve mal y se confunde con esto de las redes. Yo creo, bueno, acá básicamente Juan Pablo, tú mismo, yo, somos egresados y titulados de las universidades de la CUP y sí, probablemente, imagínense a lo que nos están escuchando. Nosotros somos, sobre todo yo, egresados de aquellos años en los cuales la respuesta y la pregunta no era de qué universidad privada tú vienes. La pregunta era, ¿vienes de una universidad privada? ¿Qué es lo que es una universidad privada? O sea, las primeras generaciones tuvimos que explicar lo que era una universidad privada, ¿no? Y yo creo que lo que se ha conversado en estos talleres, la marca personal y lo que es muy importante, que se habló también en un taller anterior y que tiene que ver con volver a tus orígenes, Claro. volver a repasar qué son los elementos distintivos que tiene mi universidad y que me formó, porque ustedes no se dan cuenta, pero todos nosotros tenemos un sello institucional, ¿sí? Y por ahí se generó una conversación muy interesante porque te ayuda también a definir tu marca personal. Una cosa es ser Pablo Barahona o Rosa Osorio, pero ambos somos además centralinos y además, etcétera, etcétera, una serie de otras características y eso también van conformando tu marca personal, ¿sí? Entonces es bueno volver a eso. Súper. Susana Álvarez comenta, dice, sin saber el nombre ya, tenía gestión de redes porque estoy en un grupo que es para compartir información en temas relacionados a mi profesión. Bien, Susana, de eso se trata. Ahí tú también estás gestionando redes, ¿no? Eso es. En fin, hay una gran discusión aquí, pero lo vamos a dejar para otro momento, que tiene que ver con el tema del trabajo en equipo. Como tú hablaste mucho de la colaboración, hay muchos que están diciendo, como comentario, de que las universidades no promueven el trabajo en equipo. Yo como profesora universitaria les digo que cuando uno quiere promover trabajo en equipo y le propone a los alumnos hacer trabajos grupales, son a veces los propios alumnos los que no quieren hacer trabajos grupales. Entonces, dicen, prefiero trabajar solo. Entonces, bueno, ahí hay que también ver la parte que nos toca, ¿no? En nuestras responsabilidades. Lo importante es empezar a trabajar en equipo porque eso la lleva, ¿sí? Es una competencia que está siendo cada vez más transversal. Yael Campos dice, Yael, hola, te saludo porque tú has estado en otras charlas también, dice, en tiempos difíciles debemos ayudarnos unos con otros, esa es la idea, y en tiempos fáciles también, colaborarnos, tejer redes. Esta es una red, la CUP es una red que conforma varias universidades, como mencioné anteriormente. Y bueno, Fabiola te está dando las gracias, Francisco Gutiérrez, Natalia Quevedo, Elvis Ruiz y José Castillo, y creo que hemos atendido todas las consultas. Hay solo una consulta que tiene que ver más bien con el currículum, como características de un currículum ganador, y eso más bien lo vamos a ver en otra charla. Entonces, lo vamos a dejar un poquito, pero no sé si quieres, Pablo, dar algún tip para decir algunas cosas. ¿Cuáles son los tips? Yo sé que se habló en otras charlas, pero tal vez para poder responder eso. Sí, pues ya para cerrar, porque estamos en la hora y ya debemos cerrar. La gestión del currículum, la gestión curricular tiene que ver con lo que se habló en el primer taller. Gestiona tus competencias en el currículum, muestra tus competencias más que tus funciones. Y con eso probablemente vas a tener mayor posibilidades de ser reconocido y lograr, digamos, ser reclutado. Perfecto. Antes que se nos vayan los asistentes, es muy importante que nos contesten una pequeña encuesta que está en este minuto en su pantalla a la mano izquierda. Es un código QR, así que les pedimos que por favor tomen su celular, lo escaneen y nos puedan responder esa consulta. Y de mi parte, Pablo, mientras tanto, darte todas las gracias por tu participación. Es una excelente charla, hubo harta participación.
Y bueno, agradecer, no olviden contestar por favor esa encuesta. Paulina. Está en silencio. Ahí está. Paulina está sin micrófono. Ahí sí. Perdón, ahora sí. Quiero darle las gracias nuevamente a los dos por este tercer taller. La verdad es que creo que ha sido bien enriquecedor para todos. Quedamos claros en que definitivamente la colaboración es lo que nos puede llevar a un trabajo mucho mayor, la sinergia creo que está presente hoy en día. Y nada, agradecerles a todos la participación, a todos y a todas, y dejarlos invitados a continuar con este viaje, con estos talleres, en el cuarto y último taller la próxima semana, el miércoles 21, misma hora, mismo canal, y con un tema que ha salido, la verdad, bien recurrente, que es desarrollar tu marca personal. Interesante, para que no se lo pierdan. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Paulina. Adiós. Adiós, chao.